experiencias pedagógicas de un maestro más que hace parte de la junta directiva. En esta junta directiva tenemos compañeros, especialistas, magíster, candidato a doctor, y nuestra visión y la razón por la cual existimos es porque creemos que se necesita hacerle un impulso a la ciencia, a la pedagogía, a la cultura, a la reivindicación del maestro desde las asociaciones sindicales, y por eso nació Asómate. Hoy queremos compartir una de las líneas del pensamiento y esperamos que esta sea apenas la primera de otros encuentros en donde nos vamos a tener la oportunidad de interactuar con ustedes. Hablaremos entonces de la innovación educativa, uso adecuado de medios tecnológicos. Los anteriores ponentes han planteado, posiciones bastante técnicas, por ejemplo con el ingeniero, donde nos muestra toda la necesidad de la infraestructura y todos los tecnicismos que requiere la educación virtual. También la doctora Martelia nos hablaba de las complicaciones pedagógicas que a veces tienen que superar los maestros para poder incursionar en el mundo de la educación virtual. Precisamente mi ponencia pretende aportar un nivel transicional entre lo que es la docencia tradicional y lo que debe ser la docencia virtual. Desde mi punto de vista, la virtualidad, tanto en la universidad como en la escuela primaria y en la escuela de bachillerato, tiene que pasar primero por una etapa transicional que se encuentra ubicada exactamente en la innovación educativa. Y prueba de la necesidad de esa etapa transicional son los niveles y los índices de deserción que existen en los programas virtuales. El SENA y la doctora Mardelia puede dar fe de la lucha y el bloque tan grande con que uno se encuentra cuando viene de la educación tradicional y espera incursionar en los medios virtuales. Pues bien, y esos niveles de deserción son apenas entendibles, porque son estudiantes que vienen de una educación tradicional y se van a afrontar toda una cantidad de tecnicismos, de metalenguajes que son totalmente ajenos a él. Entonces propongo la innovación educativa como una etapa transicional entre la educación tradicional y la educación virtual. Bien, pero antes de llegar al punto central, quisiera que recordáramos brevemente qué es educarse hoy en Colombia. Nosotros como docentes, me refiero exactamente a los profesores de primaria y de bachillerato, somos testigos de toda la necesidad de esa población que llega a nuestras escuelas. Muchas veces cuando asistimos a este tipo de eventos, salimos con una leve impresión de que eso de que se habla allá no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con mi aula, porque yo allá lo que encuentro son problemas de infraestructura, de dotación, problemas sociales, problemas familiares, y entonces cuando yo tengo como docente que asistir la solución de esos problemas en mi aula, este discurso de la virtualidad es algo de verdad muy lejano, muy ajeno. Pues entonces, a pesar de esa situación, aún en medio de tantas dificultades, señor maestro, usted sigue siendo actor protagónico del desarrollo social de este país, y tenemos entonces que asumir la educación como la única luz, la luz al final del túnel que tiene esta sociedad. Y si lo asumimos así, entonces tenemos que pensar en que nosotros somos protagónicos en esta tarea de ayudar a los estudiantes a asumir la posibilidad de la movilidad social que les da la educación. En este entorno, pues, nos damos cuenta que las TIC llegaron, quisiéramos o no, llegaron. El ingeniero dio una precisión histórica muy puntual desde cuándo están aquí la radio, la televisión, los medios, y nosotros como docentes estamos aquí inmersos en todo ese ataque instrumental del aparatejo, como decía el compañero, ese instrumento que llega a meterse en el aula como un intruso. Así lo vemos a veces. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que nuestra formación no fue para estos medios. Nuestra formación fue tradicional y así venimos a repetir en las aulas la formación tradicional. Y entonces en todo este mundo de Twitter, y alguien me decía, bueno, yo no sé tuitear, y compañeros con mucha experiencia no saben tuitear, es normal encontrar eso. Entonces, si no sabemos tuitear, ¿cómo pretendemos estar en ambientes virtuales de aprendizaje? Una buena pregunta. ¿El maestro qué va a hacer? O sea, ¿qué papel debe asumir ese docente cuando está en medio de todo este teje-y-maneje de términos y tecnicismos? Pues es la pregunta que espero resolver al final de la ponencia. ¿Qué tiene Colombia en cuanto a TIC? También lo han dicho bastante, de manera muy amplia, así que voy a ser breve. MINTIC, el Ministerio de las TIC, dice que Colombia tiene una penetración del 2%
de estrato 1, 8% de estrato 2, 26% de estrato 3 en el 2011. Al 2013 ya 200 municipios estaban conectados. En 2014, tal como lo sustentó el ingeniero, el ministerio se comprometió en tener una cobertura del 100% de los municipios con conectividad en banda ancha y fibra óptica, y los que no van a estar conectados por otras tecnologías como la radiofrecuencia. En el 2011, la empresa Nokia hizo un estudio en donde posicionó a Colombia, una de las economías emergentes, como el quinto país en cuanto a conectividad, superado solamente por Chile, Argentina, Brasil y México. Eso fue el 2011. Hoy, el Observatorio de la Sociedad de la Información, OSILAC, dice que Colombia ya superó a Argentina y además está igualando a Chile. Y soy testigo de que realmente superó a Argentina. Tuve la oportunidad de estar allá, y la facilidad con que uno aquí en Valledupar, en Colombia, encuentra un equipo de última gama, un sitio donde conectarse, allá no es así. Los argentinos, con todo el respeto que se merecen los argentinos y toda su forma de ser, no tienen la facilidad que tiene usted para encontrar un smartphone Android. Allá una BlackBerry 9300, que ya aquí la vemos de forma despectiva, allá es lo último todavía. Apenas empiezan los equipos de gama alta a introducirse en Argentina. Entonces Colombia ya superó a Argentina en cuanto a infraestructura y conectividad. Computadores para educar, otra institución muy reconocida por ustedes, maestros de primaria y bachillerato. En el 2010 tenía 4.130 instituciones educativas con 32.929 computadores entregados. Hoy ya ha superado el 90% de las instituciones educativas, y el compromiso es de llegar al 100% en 2014, ya no solo con computadores, sino también con tablets. Ustedes, como escuchan noticias, pudieron haberse dado cuenta que el año pasado, incluso en la entrega de las tablets en el municipio de Becerril, muchos maestros denunciaron ante Mintic que para qué tanta tablet, si primero no había conectividad y segundo no nos habían capacitado para eso. Son de las contradicciones que encontramos en Colombia, pero sin embargo la infraestructura se está dando y Computadores para Educar está dotando mal o bien a las instituciones. Muy bonito todo este panorama que nos ofrece Colombia, el Estado colombiano, el gobierno colombiano en cuanto a TIC. Sin embargo, nos encontramos con esta cuchilla. Esta es la cuchilla que salió este año. El Tiempo tuvo bien hacer una infografía muy interesante, pero en resumen son los resultados de la prueba PISA, la popular prueba PISA. Y en esta cuchilla, al primero que señalaron fue a usted, señor maestro, porque la sociedad así lo posiciona a usted como el responsable de ese puesto lamentable 44 de los países que fueron evaluados. La señora ministra de Educación, a quien respeto y valoro mucho, desde mi humilde juicio, empezó una cacería de brujas, y a las primeras brujas y brujos que cazó fue a los señores maestros, y después vino con la educación a distancia y virtual. Públicamente, a los 2 días, si no estoy mal, o fueron 3, salió a decir que la culpa de los índices de PISA eran las licenciaturas de educación a distancia. Señor maestro, tengan la amabilidad, levanten la mano quienes hayan sido formados con la educación abierta a distancia. ¿No les dé miedo? Yo no soy maestra. Bien, nosotros somos los culpables desde la perspectiva de la ministra. Cuando yo llegué a mi casa y vi mis diplomas, todo ese montón que mencionó la compañera, yo dije, qué pena, ¿para qué tanto diploma? Yo soy el culpable de las PISA. Y empecé a reflexionar y empecé a darme cuenta que sencillamente como docentes somos la bruja del paseo. Y empezamos a darnos cuenta que la culpa es de la vaca. Sí, al final todos empezamos a buscar culpables en el otro lado y al final decimos es que la culpa es de la vaca. Pero ¿cuándo el ministerio se ha autoevaluado? Aquí podríamos sentarnos a enumerar infinidad de factores que sabemos como maestros, porque lo vivimos, que afectan en esos resultados. Otro punto del debate es ¿qué tipo de evaluación es PISA? ¿Quién la inventó? ¿Con qué objetivos? ¿Qué tipo de preguntas hace? Pero ese no es el debate hoy. Sin embargo, un punto que sí viene para el debate es, y usted maestro, aunque sabemos que el ministerio no señala y la sociedad también, pero usted se ha puesto a pensar qué tan culpable es, no solo de ese 44 puesto, sino de lo que está pasando en las aulas de clase. No, pero miremos primero lo que hace el ministerio, dirían ustedes. Sí, el ministerio está cometiendo muchísimos errores, pero comencemos a mirar el problema en nuestra aula, en nuestra práctica. Por eso la ponencia que les preparo
apunta a una autocrítica. Yo sé que no va a ser el espacio para debatir toda la problemática que hay alrededor de la educación en Colombia, pero yo creo que si queremos hacer un aporte a la calidad como maestros en el aula, lo podemos hacer transformando nuestra aula. Y nuestra aula se va a transformar en la medida en que nosotros asumamos una conciencia de que debemos hacer una práctica pedagógica innovadora. Y pretendo en la ponencia entonces hablar un poco sobre eso. Ya van a venir otros momentos, sobre todo como Asómate, tenemos la responsabilidad social de abrir el debate para todos esos factores y tratar de construir con otros compañeros, organizaciones sociales y sindicales, una proposición de sistema educativo para Colombia. Ese es otro sueño que en otro capítulo les contaré. Y esa es la responsabilidad que asuma Asómate hoy. Volviendo al punto entonces, haciendo un discurso autocrítico que tenemos que hacerlo para poder tener el valor moral de luego de ir a hacer la crítica al otro. Vamos a hacernos la crítica hoy a nosotros mismos. Comencemos por reflexionar sobre qué es la innovación. La Real Academia Española la define como creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado. Ya estarán pensando, claro, el mercado, el capitalismo, eso, sí, tienen razón, pero ahorita no vamos a discutir el tema, sino que vamos a tomar esta definición técnica para aterrizarlo luego a lo que es la innovación en educación. Michael Porter dice que es crear algo nuevo y significativo para el contexto, pero la mejor forma de saber qué es innovar es definir qué es lo que no es innovar. Y tenemos que ser conscientes que lo que no es innovar es crear cosas nuevas, contradictorio, ¿cierto? Sí, porque creemos que cuando creamos una cosa nueva o cuando modificamos un proceso, un producto, ya estamos innovando, y no es así. Eso no es innovar. Para que realmente haya innovación en cualquier contexto, esa idea nueva o ese producto modificado o ese proceso optimizado tiene que causar un valor agregado para el contexto. Es decir, en el campo educativo tiene que ser una experiencia pedagógica significativa para ese contexto. De lo contrario, usted puede inventar lo que quiera, pero si no se hace significativo para el contexto que usted lo pretende introducir, no llega a ser innovación. Entonces, ¿qué es innovación en educación? Sack plantea un paralelo entre lo que es la reforma y la innovación, sobre todo para aquellos maestros reaccionarios como yo, que siempre estamos pensando en arreglar los problemas desde arriba, desde lo más grande, desde lo macro, pero resulta y pasa que nosotros tenemos que contextualizarnos entre lo que es una reforma y lo que es una innovación. Y como lo dice Sack, la reforma apunta a un contexto, a una escala grande, al sistema